El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 27 de noviembre, último programa Entre Líneas de este año, donde haremos un amplio balance de lo que ha sido este 2020 y nuestras perspectivas para el 2021, donde no solamente vamos a tener estos siguientes meses difíciles en nuestra lucha contra la pandemia, sino cómo va a ser nuestra recuperación, sobre todo para lo que va a ser esa gran cruzada de la recuperación del empleo y de la economía. Como todos los domingos, José Luis Ríos. Fernando, un año muy difícil, situación difícil para todo el mundo, y lo que reflejan las estadísticas de los casos de coronavirus que recibimos a diario por parte del MINSA dan mucha preocupación. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la alza. Todavía siguen esa alza de los contagios en diferentes comunidades, y llama la atención cuáles son la mayoría de los corregimientos que se mantienen, Fernando, con un número de contagio bastante elevado. Yo creo que eso es importante, decir que se mantienen. Guillermo Antonio Ruiz, como todos los domingos, bienvenido. Buen día, Fernando. Buen día, José Luis. Buen día, estimados televidentes de todo el país. La verdad es que el país llega el 25, 26, 27 de diciembre con varios frentes. Primero, el frente de salud, que pues todo indica de que esto va a ponerse peor. El segundo frente es los datos que se dieron económicos durante esta semana, el cual refleja una caída de casi todos los índices y la posibilidad de que perdamos cosas como el grado de inversión eventualmente y que el desempleo sea realmente masivo. Y el tercer frente, que creo que no se debe descuidar de alguna manera, es lo que viene para el próximo año, el tema educativo, el tema de un plan. Nos hace falta como país un plan de reconstrucción, si es que logramos como sociedad entera salir de esta. Por ahora no nos podemos de acuerdo ni siquiera en cómo paliarlo, y ese yo creo que es el primer paso, pero hay que ir trabajando en un plan lo más pronto posible, porque de nada sirve estarnos quejando y señalándonos los unos a los otros con la responsabilidad, si al fin y al cabo alguien es el que va a tener que reconstruir esto y somos nosotros los que lo vamos a tener que hacer, y ya entonces nuestras autoridades tendrán entonces que pasar cuenta de si lo han hecho bien o no. Bueno, mi primer invitado, Guillermo, José Luis, es el doctor Carlos Ballesteros. Bueno, intensivista, vicepresidente de la Asociación Panameña de Intensivistas, quien el pasado martes, dio una de las entrevistas más descriptivas de la real situación que hay en los cuartos de urgencia. En esta semana, la conferencia de prensa del Ministerio de Salud decía: vamos a necesitar 1.600 nuevas camas para el mes de enero. Doctor Ballesteros, pero ¿de dónde saldrá el personal para cuidar todo este complejo de camas que el país va a requerir en esa lucha contra el COVID? Bienvenido y feliz Navidad. Buen día, feliz Navidad a ustedes y a todos los televidentes. Desafortunadamente, como traté de explicarle hace unos días, la generación del recurso humano que tiene que dar asistencia en esta capacidad instalada que vamos a necesitar, no se puede crear con la misma rapidez con que yo armo un catre o con que armo una tienda de campaña. Uh-huh. Cualquier médico con una formación básica como médico general requiere de 6 años para ser graduado y 2 años más para obtener su idoneidad profesional.
Un especialista médico, dependiendo de la especialidad que decida tomar, oscila entre 3 a 5 años para ser especialista médico. Sumemos los 6 más 3 más 9, y si cogió una especialidad de 5 años, estamos hablando de 11 años. Y si a pesar de eso ese médico quiere hacer una subespecialidad, dependiendo de la subespecialidad, oscilan entre 2 a 4 años. Yo soy médico especialista en cuidados intensivos, vicepresidente de la Asociación Panameña de Médicos Intensivistas. Mi formación para llegar a ser subespecialista fueron 6 años de universidad, 2 años para obtener idoneidad profesional de médico 8, más 3 años de especialidad básica que fue anestesiología, más 2 años más para hacer cuidados intensivos. O sea que yo requerí de 13 años para formar. En un año que llevamos de situación relacionada a la epidemia, no ha sido posible ni siquiera generar una generación nueva de médicos especialistas. Es imposible tener especialistas y traslademos eso a otros profesionales de la salud. Enfermera, 5 o 6 años para tu formación profesional, su registro médico 1 año o 2 años más, y para ser una enfermera subespecialista en alguna especialidad o área especializada, 2 o 3 años más. Tecnólogos médicos que procesan las muestras, son 5 o 6 años para tu carrera. Nutricionistas, 5 años. Los técnicos de enfermería, 3 o 4 años en tu formación. Licenciados en radiología médica, 5 años. Todo profesional de la salud no se genera en menos de 5 años. No hay forma de que en 15 días nosotros tengamos el recurso humano disponible para asistir toda esta necesidad que se nos viene encima. Pero ¿cómo están haciendo los otros países, doctor? Porque ellos también están pasando lo mismo que nosotros. En otros países, como en Italia, a principio, y lo que decían, que la gente se moría porque no había quien las atendiera, no es falso. Y eso ha vuelto a pasar en otras áreas. O sea, el personal existente en Panamá, para darle respuesta a lo que hemos tenido en este tiempo, hemos tenido que duplicar nuestra jornada de trabajo. Nosotros teníamos médicos especialistas en cuidados intensivos, en el caso mío del Hospital Santo Tomás, que no hacían ya turnos extraordinarios por razones de salud o razones de edad, y se han reincorporado a hacer turnos extraordinarios de manera como que si hubieran comenzado su carrera. Yo tengo gente inmunosuprimida. ¿Esto qué significa? Que toma medicamentos para no tener defensas porque tienen una enfermedad que sus defensas le atacan al propio organismo, y están atendiendo pacientes gravemente enfermos por el compromiso que tienen en la asistencia de los pacientes. Esta es nuestra realidad. Traslada eso a las enfermeras, es lo mismo. Las enfermeras han duplicado y triplicado sus jornadas de trabajo de acuerdo a lo que teníamos antes del mes de marzo en este país. ¿Se ha dado cobertura? No, porque tenemos más profesionales. No puedo decir que no han nombrado nuevos profesionales, pero aún nombrando nuevos profesionales han sido insuficientes. Aún si realmente el Ministerio de Salud toma la decisión de exigir a todos los profesionales de la salud, independientemente de su edad y de sus morbilidades, llámese enfermedades, a que se incorporen a la atención de salud. No tenemos gente para atender 1000 camas nuevas en una semana. Y a la velocidad que estamos generando casos nuevos, eso es lo que vamos a tener en los primeros días de enero. 1000 pacientes hospitalizados nuevos por semana. Como decía anteriormente, cada nuevo paciente va a ocupar una cama hospitalaria por 2 semanas, 14 días. O sea que los pacientes que vamos a generar hasta este día domingo, durante toda esta semana, que a los pasos que vamos probablemente lleguemos a 2000 pacientes, esos 2000 pacientes van a ocupar por 14 días las camas. O sea que las 1000 camas que hiciste para estos pacientes, que fueron insuficientes, van a ser insuficientes para atender a los otros 2000 que vienen la siguiente semana, si aquí no hay medidas que detengan la cadena de transmisión en la vorágine en que se ha cometido. Doctor, hablando ya de esas estadísticas, nos hemos sorprendido de la cifra de muertos diarios, que para el otro año muchos como ustedes, médicos especialistas, han mencionado que podrían aumentar. Incluso ya tengo conocimiento de 2 personas que se comunicaron conmigo la semana pasada que familiares de ellos murieron en espera de una atención en sus propias casas. En efecto, es así. El sistema de salud ha perdido la capacidad de respuesta desde el punto de vista de salir a darle atención a los pacientes que no han sido hospitalizados.
El sistema de atención prehospitalaria ha rebasado sus capacidades, que son justo los que van a atender a los pacientes en sus casas. Los sistemas de respuesta rápida que generó el Ministerio de Salud también se han convertido en insuficientes por la alta demanda que se está generando. Pero piensan que estamos generando estamos generando de 2.500 a 3.000 pacientes nuevos por día. Estos 2.500 a 3.000 pacientes por día, el 20% va a requerir van a desarrollar un cuadro de moderado a severo que justifica ser hospitalizado. Y aún aquel que desarrolle un cuadro leve va a estar demandando de atención de salud por la ansiedad que genera estar enfermo. Si tenemos 3.000 pacientes por día y el 20% de estos pacientes diarios van a requerir hospitalización, estamos hablando de que son 600 pacientes por día que van a requerir hospitalización, y en 7 días, 7 por 6, 4.200 pacientes nuevos en una semana que van a requerir ser hospitalizados. No hay manera de atender esto. Y esto genera, tomemos en cuenta que muchos de estos pacientes vienen de un año de que perdieron controles de salud por su enfermedad, de su diabetes, de su enfermedad del corazón, de su obesidad, de sus enfermedades endocrinológicas, de su hipertensión. No tomaron adecuadamente sus medicamentos porque algunos no tienen acceso a un seguro social y no tenían cómo, tenían que escoger entre tomar un medicamento o comer, o que sus hijos comieran. Y todas estas personas vienen con una frágil condición de salud, no importa la edad que tengan. Entonces eso ha llevado a que las condiciones de los pacientes al momento de infectarse sean paupérrimas desde el punto de vista de su estado de salud, y eso hace que las consecuencias sean vistas de manera más rápida y más grave. Y como decía hace 2 días, el peor problema no es morirse, el que se muere con el dolor en el alma, sus familiares les duele que se murió, sienten el dolor de la pérdida, pero dentro de los que quedan vivos tenemos secuelas graves, tenemos secuelas funcionales desde el punto de vista neurológico, pacientes que quedan con derrames, lo que llamamos derrames, que son enfermedades cerebrovasculares isquémicas. Tenemos pacientes que hacen enfermedad cardíaca que llamamos miocardiopatía, en donde el corazón tiene la capacidad de funcionar a menos del 30% de lo requerido. O sea que tú necesitas un 100% para que tu cuerpo funcione. El corazón baja su efectividad hasta un 30, un 25%. Te lo traduzco en hechos. Esta es una persona que está acostada y se va a levantar de su cama para ir al baño y siente que se muere por falta de aire antes de llegar a sentarse a una taza de un servicio a orinar. Hablemos de los que quedan con encamamiento como consecuencia de esto. Esto no es con problemas pulmonares que extienden de manera perpetua y sostenida la falta de aire por el resto de su vida. Dan 20 pasos y sienten que se están ahogando. Esto es lo que está pasando con los pacientes que quedan vivos en una gran cantidad de pacientes. Pacientes que viven con un síndrome de fatiga crónica, cansancio, que sienten que no pueden rendir más de lo que usualmente hacían. Hablen con los pacientes y pregúntenle. Esto no es solo morir, las secuelas de incapacidad y de costo que va a tener por gente comprometida y probablemente pensionada, los que pagan seguro social, va a ser grande. Y esto no es solo responsabilidad del Estado, es responsabilidad de cada uno de nosotros, personal de salud, medios de comunicación, empresarios, población en general. No importa estrato social, no importa grado de educación, procedencia, origen, nada, nacional, extranjero, todos estamos expuestos a esto. Así es. Doctor, lo cierto es que nos espera, o por lo menos la estadística, nos está indicando que vamos a tener un enero trágico. Se va a paliar esta situación con este encierro de hoy, de este fin de semana y del próximo, y esas salidas hasta las 7 de la noche, y además de los cercos sanitarios. Te digo la opinión. Las asociaciones médicas emitimos un comunicado que creo que ustedes tienen conocimiento de él, en donde nosotros sosteníamos nuestra posición de que había que cerrar de manera total, por lo menos no menos de 2 ciclos de transmisión. El ciclo de transmisión
son de 10 a 14 días por cada persona. O sea que para lograr realmente tener un impacto que tenga un efecto real en la disminución de la incidencia de casos y de las consecuencias que vamos a tener, tenemos que dejar de sacrificarnos todos. Y cuando regresemos, hacer lo que no hicimos en el principio, no generar situaciones de protocolos para cumplir con una norma del Ministerio de Salud que nos permita funcionar. Tenemos que crear protocolos que nos ayuden a proteger a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros colaboradores, optimizando las condiciones en las que esos colaboradores se transportan. ¿Cómo vamos a impedir que la gente se contagie trasladándose a un trabajo en un metro totalmente hacinado, en unos transportes piratas totalmente hacinados, en unos metrobuses en donde la gente a la fuerza se mete? ¿Y qué puede hacer el chofer? No puede agarrarse a golpe con todo el que no quiere hacerle caso. En donde tenemos almacenes que reciben más de la capacidad de gente para generar una venta más. Están exponiendo a sus empleados, a la población, a todo el mundo. Donde tenemos centros comerciales hacinados. Y no lo estoy inventando, eso lo ven ustedes. Donde tenemos gente que sigue reuniéndose sin medidas de protección, violando los principios de distanciamiento social, en donde ya dejamos de ser burbujas, sino océanos familiares. Vamos a tener marejadas de muertos, desafortunadamente, o de gente discapacitada o de gente limitada, como consecuencia de nuestra falta de compromiso como sociedad y como comunidad. Y mira que digo nuestra, porque no me excluyo como persona de esto, soy parte de esta sociedad que cada día tiene que mejorar, en entender que somos un país en donde todos somos importantes, donde todos somos hijos de Dios y Dios nos quiere a todos y cada uno bien. Pero decía San Agustín, Dios que te hizo sin ti, no te va a salvar sin ti. Tenemos que modificar nuestra conducta para que esto mejore. Así es, doctor Carlos Ballesteros, gracias y reiterar ese pésame por el fallecimiento de ese gran hombre que fue don Atilo Ballesteros, tu padre. Muchas gracias. Muchas gracias por feliz la Navidad y feliz año. De parte de toda la familia. Bueno, otra de las pandemias que seguro va a atacar a Panamá, bueno, está atacando y va a recrudecerse el próximo mes de enero, va a ser la del desempleo. Esta semana se dio la estadística de 18.5 sería el desempleo abierto y de 52% la población en economía informal. Mi siguiente invitado es Saúl Méndez Rodríguez, secretario general del SUNTRAC. Saúl, bienvenido y feliz año. Gracias, Fernando. Feliz año a ti, a todos los que contigo laboran y además a los que nos van a ver por esta televisión y a los, sin duda, los que navegan las redes. La felicidad, en realidad, este año ha sido coartada producto de este problema y la pandemia llamada COVID-19 es a dura pena, digamos, una cola de la pandemia neoliberal y del modelo o sistema capitalista que ha puesto en jaque a dos variables fundamentales del universo. Por un lado al ser humano y por el otro a la naturaleza. Y obviamente cada vez más estamos incluso en peligro de extinguir la raza humana, producto de esta salvaje explotación en la que se ha inmerso al ser humano y obviamente a la naturaleza, Fernando. Bueno, lo cierto, Saúl, es que ustedes esta semana hicieron protestas simultáneas en varios lugares del país. Posteriormente fueron al Ministerio de Trabajo como la coordinadora, con UCI, como la central sindical. La confederación. La confederación. Sí, ¿qué pasó, en estas protestas donde una de las reivindicaciones también era el pago del gobierno a las empresas constructoras que pues no tienen con qué ni con recontratar, ni liquidar, ni a poder poner a girar la rueda de la economía?
Lo primero es traer antecedentes, porque tú sabes Sí, que es muy importante para hilar la realidad actual. En el mes de marzo, la industria de la construcción se paralizó. 23.586 trabajadores en ese momento estaban contratados. Y en septiembre, que se promulgó el decreto 1036, se supone que esos 23.586 trabajadores debieron reincorporarse a su puesto de trabajo. correcto. A partir de ese momento, Suntra ha estado exigiéndole tanto al gobierno como a las empresas la reincorporación de esos trabajadores a su puesto de trabajo, que es lo que establecía el decreto 1036. La desgracia ha sido que, a pesar que el decreto 1036 ordenó la apertura de la industria, el Ministerio del Trabajo siguió dándole proveído a las empresas, a muchas de ellas, Sí, para seguir prorrogando la suspensión temporal de los contratos de trabajo. Llegamos a diciembre y todavía a mediados de diciembre contabilizamos 16.000 trabajadores reincorporados, faltando 7.500. Desgraciadamente, la incoherencia y la forma en que se ha gobernado y se ha legislado un entramado jurídico a través de decretos, resoluciones ministeriales, leyes, como la ley 157, que estableció que la suspensión se prorrogaba hasta el mes de 31 de diciembre, pues salió el nefasto decreto 229 que hace que estas prórrogas se puedan extender para el caso del sector industrial hasta 6 meses más, para el caso del sector turismo hasta 9 o 12 meses más. Es decir, que el año 2021 que estamos viviendo, inicialmente traerá como consecuencia esta dura realidad. Y esto es cruel, te digo por qué. Primero porque a este mes ya existen 10 meses de que trabajadores quedaron fuera de su puesto de trabajo, sí, de todos los sectores. Pero además hay voceros, tanto patronales como gubernamentales, que dicen que empresarios ya no tienen posibilidad de abrir y lo que hacen es, ilógicamente, prorrogar la suspensión temporal. Si no se va a abrir en algún lugar después que se demuestre, lo honorable sería que se le pagara a la persona sus prestaciones laborales, pero ni eso. Hasta para cobrar las prestaciones ya elaboradas, entonces habrá que esperar los meses que se vayan extendiendo estas prórrogas. La verdad es que se ha actuado con saña contra el pueblo humilde, honesto y trabajador panameño. Incluso cuando se decretó el cierre total, se envió a la gente sin un centavo a su casa por el decreto 81 y naturalmente todo esto cada vez ha venido siendo más cruel, porque incluso el 15 de diciembre se legisla, o el 11, se legisla el decreto 830, que excluye a amplios sectores de los trabajadores de recibir el bono. Por ejemplo, todo trabajador que el año 19 declaró $11.000 de ingresos se le excluye del bono. Quiero decir que allí todos los trabajadores calificados de la construcción, albañil, reforzador, carpintero, operador de equipo, soldador, etcétera, ganan más de $1.000 al mes. Esto implicaría que trabajadores con esa calificación, con contratos suspendidos, pues simplemente se le eliminaría hasta el bono insuficiente de 100 balboas. La verdad es que no se ha actuado con seriedad, no se subsidió a la familia panameña como debió ser. Propusimos un bono de 500 balboas por familia, incluyendo a los cuentapropistas, a los desempleados, a los más vulnerables y a los trabajadores con contratos suspendidos. Eso no se escuchó y el bono insuficiente de 100 balboas no alcanza y se empieza a limitar. La verdad es que esta es una situación patética. En otros lugares y en otros países, tanto de nuestra América como en Europa, por ejemplo, se desarrollaron mecanismos para preservar las fuentes de empleo que garantizaban 70-50% del salario. sí. A las empresas también se les subsidió y esto hizo girar la rueda de la economía que no permitía quiebre de la misma. Pero aquí no, aquí simplemente se abandonó a los trabajadores y también hay una cantidad de normas jurídicas que han estado preservando el derecho del que más tiene. Me refiero a las personas, a los empresarios, a los ricos. Entonces, obviamente esta desigualdad crece en el país, el desempleo va a crecer, pero te decía, Fernando, un elemento fundamental. La pandemia neoliberal aplicada en el sistema capitalista panameño, Sí. antes de marzo del 2019 ya tenía al 45% de la población económicamente activa en la informalidad del empleo. ¿Qué es eso?
las personas que están sobreviviendo, a las cuales no tienen acceso a un salario, a seguro social, a 13º mes, a vacaciones, a prima de antigüedad. Es decir, que antes de marzo de 2019 teníamos panameños aquí más de 400.000 que no comían, teníamos o que padecían hambre, teníamos el sistema de salud, de educación, de transporte público quebrado, porque así es como estamos, un número importante, casi el 15% de la población que no recibe agua potable. En fin, este es un problema realmente estructural que hay que atender de orden estructural, cambiar el modelo económico por un modelo realmente más justo para todos, sin exclusión de ningún sector, que permita realmente que Panamá, esa riqueza que genera, haga un país más igual, ¿no? Claro. Recordemos que estamos en el segundo país de América Latina y sexto del mundo de peor distribución de riqueza y de desigualdad increíble, porque no es que Panamá es un país pobre, Panamá es un país rico que genera importantes recursos, pero el problema está en la distribución. ¿Quién concentra la riqueza del país? ¿Quiénes hacen negocio de ella? ¿Quiénes acumulan 115 personas, 20.000 millones de dólares? La desigualdad en los salarios son bajos, el alto costo de la vida, la especulación en los precios. En verdad estamos viviendo una verdadera tragedia, que el COVID-19 lo que hizo fue desenmascarar la falsa democracia de la que nos habla, en la que vivimos, que formalmente se sale a votar cada 5 años, pero que materialmente la población no ve mejorar sus condiciones de vida, y obviamente eso nos tiene un grave problema como sociedad y como país. Así es. Saúl Méndez Rodríguez, feliz año a ti, a la Junta Directiva del Suntrack y sobre todo, bueno, ustedes que son parte de la solución de este problema de volver a la senda del progreso, del consumo y del trabajo. Gracias. Bueno, gracias, Fernando. Un abrazo a todo nuestro pueblo, a ti en particular y a los que nos miran, a tu familia, a los compañeros que laboran junto contigo allí. Y bueno, tendremos que seguir porque, como tú dices, este es un pueblo sin duda humilde, honesto y trabajador, que ha sido capaz de poner a Panamá en el sitial del desarrollo que tiene. Pero Panamá tiene que ser un país próspero, sí, pero próspero para todos, respetando la vida humana en equilibrio con el ambiente. Así es, Saúl Méndez, gracias. José, gracias. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, pues la parte final de Entre Líneas, hoy, 27 de diciembre. Continuamos con más de Entre Líneas. En esta oportunidad nos acompaña Elisa Suárez. Ella es presidenta de APEDE y también está con nosotros nuestro analista Guillermo Ruiz. Ambos, gracias por estar con nosotros y seguir discutiendo en este programa del día de hoy, después de Navidad, todo lo que ha sucedido y todo lo que sigue ocurriendo. Y señora Elisa, hay veces que queremos buscar como, no sé, como seres humanos, algún culpable, porque decimos la población terca, la población obedece, pero por otra parte señalamos que los empresarios en su interés y los comerciantes solamente está por generar dinero. Bienvenida. Hola, muy buenos días, espero que estén todos muy bien. Digo, eso que estás diciendo es la típica situación del ser humano. Siempre buscamos culpables en los demás. Vemos la paja en el ojo ajeno, pero nunca vemos la viga en el nuestro. Esta es una situación aquí y en el mundo que nos atañe a cada uno de los ciudadanos, a todos. Todos tenemos un rol que jugar. Las autoridades, los comerciantes, los empresarios, la población. Y a todos nos ha tocado un papel específico, fíjense ustedes. Lo importante es encontrar los balances. Los empresarios, ¿qué hemos dicho? Que tenemos que conjugar las dos variables, la variable salud con la variable económica. Porque forzosamente salud, por la propia Organización Mundial de la Salud, aunque no es tan querida últimamente, dice en su definición de salud, que salud no es solo la carencia de enfermedad. Salud es tener trabajo, tener hogar, tener agua, tener condiciones aceptables para tener
una vida adecuada. Entonces, efectivamente, no podemos culpar a unos y a otros. Desde el punto de vista de la parte de los empresarios, nosotros nos hemos preparado, recuerden que nosotros hemos preparado protocolos de salud, nosotros tenemos comité, tenemos las condiciones para poder abrir, pero a pesar de todas esas cosas, a Panamá le tomó 6 meses iniciar el proceso de reapertura de los negocios y aún hoy existen actividades económicas que no han abierto. Pero eso no ha cambiado la actitud de los ciudadanos. Ciudadanos somos todos, ¿ah? Sí. El más pobre, el mediano, el rico, todos. Y nuestra actitud es una actitud desafiante, donde pensamos que somos inmunes a cualquier cosa, que el virus le va a dar a otro, no a mí. Entonces, mientras nosotros no rebasemos esa actitud, siempre vamos a seguir buscando culpables, y el culpable siempre es el que peor me caiga. Y si el que peor me cae, pues es el gobierno, pues le echo la culpa al gobierno. Y si el que peor me cae es el empresario, será el empresario el que lleve esa responsabilidad. Esta es una responsabilidad compartida. Y en este momento yo te diría que a pesar de todas las cosas, buenas o malas, que se puedan haber hecho desde el punto de vista político y desde el punto de vista de acción del tema de salud, nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad enorme en no acatar protocolos, en no seguir reglas. Cuando nos dicen que no entremos en lugares que están llenos de gente, lo primero que hacemos es entrar, no usamos adecuadamente la mascarilla, somos incapaces de lavarnos las manos. Señores, como ciudadanos y como seres humanos y como personas, el virus no nos distingue, el virus no tiene idea si la que está hablando aquí es Elisa Suárez o es Juana Ramos o es José Pérez. Para el virus eso es indiferente. Pero Elisa, este es un virus oportunista, que no le interesa quién tú seas. Entonces, tengamos cuidado con lo que hacemos. Y allá quería llegar, ¿por qué? Porque quizás algunos mencionan, están presionando los empresarios al Ejecutivo para que no se dé un posible cierre y entonces viene, dicen los comerciantes y los empresarios, si cerramos, va a haber desempleos. ¿Sabes lo que pasa? Es que queremos hacerlo todo políticamente correcto. No queremos oír las realidades. Fíjese que efectivamente cuando nosotros decimos, si cerramos todo nuevamente, vamos a tener un problema enorme a partir del 2021, que ya lo tenemos, es muy grande el que tenemos, porque vamos a tener más de 400,000 desempleados. Nuestras tasas, se ha calculado que la tasa de muertes por hambre en Panamá y en el mundo van a triplicarse. O sea, esta pandemia no solamente nos ha traído las graves consecuencias de salud, nos va a traer consecuencias de carácter económico, nos guste o no nos guste. Y lo que nosotros hemos dicho como empresarios con toda la seriedad del mundo es, conjuguemos las dos variables, busquemos las mejores soluciones, de manera que podamos mantener el tema de salud. Y aquí abro un paréntesis. Nosotros como empresa privada hemos hecho muchas cosas por apoyar todos los temas de salud. No se les olvide programas como Todo Panamá. No se les olvide todo lo que ha hecho la empresa privada desde su ámbito de responsabilidad social empresarial, apoyando hospitales, apoyando comedores. Nosotros hemos estado metidos, inmersos también en apoyar. Es muy banal solamente ver esto como un tema de dinero. Esto no es un tema de dinero, señores, porque dinero no hay. Nosotros tenemos un parque de empresas que están arriba de 20,000 empresas en Panamá, de las cuales apenas llegamos a haber abierto 8,000 empresas. Tenemos una tasa de reactivación de contratos que hace unas semanas apenas arribó a al 39% de reactivación de contratos y comenzaba a subir en estas finales de noviembre y principios de enero porque se habían abierto otras actividades económicas, ¿verdad? Y que evidentemente una vez que comiencen las medidas de restricción, esa cantidad de contratos suspendidos nuevamente van a aumentar. Pero lo peor de todo es dónde se contagia la gente. La gente se contagia porque sale a trabajar a la empresa, o la gente, como está señalando el propio Ministerio de Salud, se contagia por lo que ellos han llamado el contagio social. Y ahí tenemos que ser claros. La cifra que nosotros hemos manejado
y que nos ha brindado la AIG y que nos ha brindado el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Comercio, cuando vemos la tasa de contagio por actividad económica, nosotros nos hemos percatado que nuestra tasa de contagios estuvo hasta mediados de noviembre incluso bajando, como actividades económicas. Ahora ha tenido un leve aumento, pero nosotros tenemos una tasa de contagio relativamente baja para el contagio comunitario, el contagio que se está dando socialmente. Porque por lo menos en la empresa, usted, ya le dije, usted tiene un comité de salud, alguien que le toma la temperatura, y se han tenido que hacer las adecuaciones. Ahora, mi pregunta es, y aquí yo, por eso siempre decimos que otro es el culpable. Sí. Si no lo hacemos bien y el empresario que no lo haga bien, tiene que caerle el peso de la ley, porque para eso existe la ley, eso se llama certeza del castigo. Y ahí es donde tenemos que estar vigilantes. Pero yo me pregunto, ¿en cuántas instituciones del Estado hay un comité de salud dándole seguimiento a los trabajadores? Son 230.000 trabajadores del sector privado, creo, si no me equivoco, esa es la cifra. Les están dando seguimiento, les están tomando la temperatura. También hay protocolos como nos han obligado a tener a las empresas. Entonces, no busquemos solamente en el otro lo que no se está haciendo bien. Cada uno tiene que hacer y reflexionar en lo que está haciendo en este momento. Nosotros, los que estamos trabajando en el sector privado responsablemente y que sabemos lo que nos ha costado, porque esto requiere de una gran inversión, por supuesto que estamos preocupados de que haya más cierre, porque hemos puesto todo de nuestra parte para que la gente no se contagie. Entonces, y que no tengamos que cerrar la actividad económica. Si eso es un pecado y si ese es el culpable de la situación, bueno, que nos los digan. El problema es que tenemos que estar claritos dónde están los focos de contagio realmente, y para eso lo único que nos sirve son los números y las estadísticas, que lamentablemente son fríos y que cuando uno los dice, entonces a veces suena mal, porque la situación que se ha presentado, cuando yo te digo a ti, vamos a tener 400.000 desempleados en el 2021, tú me vas a decir, esa es una cifra espantosa, pero entonces, ¿qué quieres? ¿Que no la diga? ¿Que mienta? Yo creo que esa no es la forma para poder resolver los problemas, es enfrentándolos. Sí, Elisa, con nosotros está Guillermo Ruiz. Guillermo. Sí, José Luis, muy buen día a mi buena amiga Elisa, que espero que se encuentre muy bien. Y yo respeto mucho la opinión de la APEDE, porque ha sido muy claro, y de hecho de los gremios, ha sido el más claro hasta ahora. Y no me quisiera concentrar en el tema de los contagios y todo aquello, porque eso es una cosa bastante especial con respecto al tema de salud. Yo sí quisiera concentrarme en cuanto a eso que viene. Yo subrayo mucho el dato que dio el INEC esta semana que pasó. Los dos datos. Primero, el de la caída del Producto Interno Bruto y luego el del desempleo. Y eso es solamente el principio de lo que viene. Nosotros nos estamos preparando para eso. Nosotros nos estamos preparando para una ciudad de Panamá rodeada por un cinturón de pobreza extrema, de gente que se va a comenzar a venir del interior porque lo hemos abandonado, porque no está urbanizado, porque no hay oportunidades, porque no se desarrolla, porque la descentralización nunca se aplicó, porque los corregimientos son una ficción. Aquí no hay un representante de corregimiento que sepa hacer un proyecto o que no termine diluido cuando se le da un par de reales. Entonces, esas son las cosas que yo creo que deberíamos comenzar a pensar en este momento para plantearlo, porque, a ver, en el tema de los contagios, yo estoy de acuerdo completamente. La mayor parte de la gente se está contagiando en la casa y no precisamente en la empresa privada. Miren, de los 242.000, Elisa Suárez, que son los que trabajan en el gobierno, en este momento, salvo los que tienen mando y jurisdicción, que tienen su propia oficina, es raro encontrarse una oficina del gobierno donde no hayan 3, 4 funcionarios en un 2x4. Es raro. Entonces, el funcionario del gobierno, ante la enorme cantidad de funcionarios que hay, está hacinado. Lo lógico, pues, es tomar medidas ahí. Esas medidas no se han tomado. Primero fue, váyanse todos para la casa, después regresen todos. Eso no son medidas. Entonces, lo que tenemos es, pues, primero, la suma de eso. 2, la suma de una ciudadanía que perdió la educación cívica, que no tiene educación ciudadana,
que cada vez lamentablemente tienen una educación más paupérrima. Recordemos que el 80% de los estudiantes panameños van a colegios públicos y hay que ver la educación pública, donde no se habla de absolutamente nada. Usted ha visto a la gente, ustedes nos han visto, o sea, no hemos visto a los panameños cómo cruzamos la calle. Es raro que alguien utilice el paso peatonal, es O muy el raro. semáforo de peatón. Y cuando usamos el paso peatonal, es raro que un carro pare. Entonces, ahí te das cuenta de que el panameño tiene este síndrome que muchos dirán, pero todo el mundo pasa. Cuidado, porque hay sociedades que han logrado combatir el virus y también el problema ciudadano, Nueva Zelanda, Taiwán. Me dirán, no, esas son otro tipo de sociedades. Bueno, ahí está Uruguay, y ahí está Jamaica, y ahí está Trinidad y Tobago, y así te puedo dar un montón de lugares donde sí la población se puso de acuerdo y se dieron cuenta de que o cooperaban o se morían todos. Y en este momento da la impresión de que nuestra sociedad ha decidido, pues, como dijo uno, yo me la rifo. Y eso no es eso no es lo que El mensaje. estamos hablando de que Claro. esto, lo que viene son números realmente espeluznantes. Y me temo que cuando ya la gente se dé cuenta, va a querer todo el mundo culpar al gobierno, porque eso es lo que va a pasar, es lo fácil. Bueno, sí es cierto Y que no el es la, gobierno y le no ha es la faltado- solución, le ha ¿ah? faltado- Así es, buscar Seguir culpables no buscando es la solución. culpables no es la solución. Aquí la Este es el solución es momento resolver. pero es que, Elisa, Exacto. hay algo que yo creo que es importante. El gran reto del empresariado panameño con 370.000 nuevos desempleados, con 52% de la población económicamente activa en informalidad. Es decir, ¿cómo se reactivará el consumo? ¿Cómo volverán las empresas a generar esos dividendos y esos dineros para que ese desempleo no siga aumentando? Porque es muy fácil caer en esa dinámica y seguir cayendo todavía más hondo. Ahora vienen la pandemia económica, que va a ser mucho más difícil de salir que la pandemia médica. Totalmente. Fíjate, yo he puesto un ejemplo advirtiendo que nosotros no somos alemanes, Sí. ni tenemos los recursos de Alemania. Pero en Alemania, una vez se dio el segundo rebrote fuerte, que tuvieron que tomar medidas hasta el 10 de enero, porque ellos lo han tomado hasta el 10 de enero, inmediatamente hubo un paquete de ayuda de $500.000 para las empresas y se les ha pagado un porcentaje del 80% del salario a los trabajadores, a todos, para que se queden en casa. Evidentemente, a ver, no seamos tampoco utópicos ni pensemos que nosotros somos igualitos ni nada por el estilo. Nosotros no vamos a recibir como empresarios esa cantidad de dinero y tampoco estamos en condiciones económicas, fíjense lo que les voy a decir, para sostener siquiera el bono, que para mí es bajo, pero es lo que hay por mucho tiempo. Pero entonces, ¿qué hacemos? No hacemos nada. Tiene que haber paquetes de ayuda. Si usted va a seguir cerrando actividades económicas, limitando la movilidad, si usted va a tomar ese tipo de medidas porque ya no tenemos otra solución ante la situación de salud, usted tiene que trabajar alternamente en resolver el problema. Y ahí es donde yo siento, con mucho respeto, que nos ha faltado esa conjunción de soluciones, de números estadísticos realistas entre la parte económica y la parte de salud. Fíjense que yo en ningún momento estoy sobreponiendo una a la otra. Lo que estoy diciendo es, tenemos que trabajarlas en conjunto. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si no siguen abriendo empresas, señores, y lo que pasa es que siguen cerrando, dígame, ¿a dónde vamos a generar los empleos? Claro. Si no hay paquetes de ayuda económica o facilidades que se den a las empresas, las micro, pequeñas, medianas empresas, incluso grandes empresas que están en situaciones muy complicadas, ¿quién va a generar el empleo? El empleo lo genera en nuestro sistema económico la empresa privada, ¿ok? Entonces, tenemos que partir de ese principio. Y hay proyectos que se han hecho, como el proyecto EMA, los SEM, los bonos de ayuda agropecuaria, creo que se llaman. Bueno, hay una serie de cosas que se han hecho muy bien. Está el leasing inmobiliario, que busca darle un giro al tema de que la gente tenga acceso a una vivienda y no tenga que pagar de golpe el abono inicial, en fin.
Sí. Sí han existido iniciativas en este momento que se han hecho, pero no solamente es escribir una ley y ponerla en la Gaceta Oficial, es concretizar que se logre efectivamente eso que está escrito se dé. Es que efectivamente el acceso al recurso que usted le quiere dar a la micro y pequeña empresa, por ejemplo, se dé de una manera eficiente y efectiva. E igual va a pasar con las medianas empresas. Tengo el gran temor, fíjese usted, tengo el gran temor que ya nos dijeron, por ejemplo, 1.600 restaurantes no van a abrir. Ya cerraron operaciones, 1.600 no van a abrir. Y de los que abrieron, que nuevamente golpeamos con el tema de la movilidad, porque ahora cerramos es a las 7, evidentemente el restaurante, para que la gente pueda irse para su casa, sí, va a tener que cerrar, ¿qué te digo yo?, a las 5:30. ¿Qué restaurante va a abrir en esas condiciones? Sí. Entonces, volvemos a golpear a la poca cantidad que ha abierto, y yo podría señalar que evidentemente no hay que ser hacer muchos cálculos, muchos de ellos no van a resistir, los que ya abrieron. Entonces, en ese orden de ideas es donde nosotros tenemos que estar trabajando. Yo siento que tal vez si hace falta más seguimiento, más control en el tema de trazabilidad y de que realmente la gente pueda estar en su casa y que le demos las condiciones para que pueda estar en su casa. Si necesitamos más ayuda hay que decirlo y hay que pedirlo. Claro. Lo que no podemos seguir es engañándonos, pensando que si la empresa privada se queda callada y no dice nada y todo se cierra, milagrosamente las cosas se van a resolver en el 2021. No, claro, señores, los contagios no se van a resolver milagrosamente en el 2021. Se van a resolver cuando todos y cada uno de nosotros tome conciencia de que tiene que cuidarse, cuidar a su familia y cuidar a los demás. Y cuando tú eres consciente de eso, entonces tú también estás cuidando a tu país, a tu entorno y sobre todo tu trabajo, porque vas a salir de una situación con COVID que ya se ha llevado a tantas personas en este país y tantas familias lloran hoy a sus seres queridos y eso realmente es lamentable, pero el que está ahora aquí, que va a tratar de ir a que le reabran el contrato o que se lo reactiven después del 31 de diciembre, posiblemente va a encontrar una empresa cerrada. Si no hay una empresa sostenible, no hay un empleo digno. Claro. Y entonces tenemos que hacer esa conjunción. Y yo no sé en qué parte de esta ecuación no lo hemos entendido todavía, y eso sí me preocupa muchísimo, porque como sector privado hemos puesto variables sobre la mesa que no tienen que ver solamente con un tema económico, sino con un tema de subsistencia del propio trabajo que nosotros tenemos que ofrecer para poder producir. Los empresarios solos no producimos, necesitamos a nuestros trabajadores. Así es. Elisa. Entonces, nosotros queremos trabajadores sanos. Así es. Elisa Suárez, presidenta de APEDE, gracias por esta participación en nuestro último programa del año. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, seguiremos tocando el tema del gran reto que tenemos en el empleo. Además, vamos a tener al doctor Carlos Ballesteros, intensivista. Le dio realmente una entrevista desgarradora sobre la situación de los cuartos de urgencia de los hospitales en general públicos y privados de Panamá, después del cambio. Seguimos con más de Entre Líneas en el último programa de este 2020 y vamos a hablar sobre todo lo que ha ocurrido durante este año difícil a nivel mundial, y para eso nos acompaña Alonso Correa. Alonso, buenos días. Buenos días, José, y feliz Navidad a todos los públicos de Entre Líneas. Pues el 2020 ya está contando sus últimos minutos. Las horas de este año parecen estar ya en la última recta. Este año, un año histórico que va a pasar a la historia como, pues, para muchos, el peor año de su vida. En este año hemos visto, primero, una pandemia mundial, el coqueteo de las grandes potencias con una guerra abierta
que no se nos olvide que a inicios de año Irán bombardeó bases militares estadounidenses y estuvimos al hilo de desencadenar lo que podría haber sido la Tercera Guerra Mundial. Hemos visto tal vez las elecciones más convulsas y peculiares de los Estados Unidos en las últimas décadas, con acusaciones de fraude. Todavía no se sabe bien quién es el presidente electo de los Estados Unidos, ya que están saliendo pues, evidencias de que hay zonas en Estados Unidos en las que los votos electrónicos se contaron de forma incorrecta, como el condado de Antrim en Michigan, donde el 70% de los votos se contaron de forma errónea. También hemos visto pues, múltiples trabajos erróneos de los gobiernos. Hemos visto cómo el delicado equilibrio de la sociedad humana global se ha visto pues, desbalanceada por lo que viene siendo la partícula, el ser vivo más pequeño de toda la cadena de la naturaleza. Pero este año, lo importante de este año y lo que hay que sacar en este año es el aprendizaje, la educación que nos ha dado. Como dice Guillermo, debemos aprender y debemos entender que la educación cívica es importante y que como sociedad panameña debemos aprender a trabajar entre nosotros para salir de crisis como esta. Tenemos la educación de 10 meses de pandemia, hemos visto pues, familiares morir, hemos visto gente enferma, hemos visto los devastadores secuelas que deja esta enfermedad. Hemos visto qué es lo que no debemos hacer y es eso lo que tenemos que llevar en un futuro. Porque la puerta del 2020 se está cerrando, pero cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Y es esa ventana de oportunidades la que no debemos desperdiciar. Y son los recuerdos y los aprendizajes de este año los que no debemos olvidar. Situaciones como estas son las que demuestran que la sociedad humana seguirá a pesar de todo el caos que se genera y la destrucción que haya. Porque, y es lo que tenemos que llevar en estos 12 meses con nosotros, lo que no debemos olvidar es todo lo que hemos aprendido en este año. Feliz año nuevo a todos y regresamos contigo, José. Feliz año para ti también, Alonso. Y Guillermo, quedaron tareas pendientes por hacer. ¿Y cómo hacerla y cómo ejecutarla para el próximo año? Bueno, acabamos de pasar la Navidad y viene el Año Nuevo. Les voy a contar algo. La Basílica de la Natividad en Belén, en Palestina, tiene una puerta de 1,5 metros. Esta puerta te ayuda a acceder a donde pues, dice la tradición cristiana que estaba el pesebre donde nació Jesús. Esa puerta es de 1,5 metros precisamente para que te agaches, dejes la arrogancia afuera, dejes el orgullo afuera y entres con humildad. Estas son unas fechas señaladas. Yo creo que lo primero que hay que hacer es entrar al 2021 con humildad y dejar la arrogancia en el 2020. Creernos que estamos por encima de las enfermedades, de las individualidades, del resto de la sociedad, que somos, los planetas y las estrellas giran alrededor de nosotros. Y darnos cuenta de que esta pandemia llegó para hacernos más humildes, porque fuera de la humildad es donde están los problemas. Ahí es donde está la muerte, ahí es donde está la corrupción, la desesperación. Y lo que viene es un periodo de reconstrucción, primero de salvarnos, de no morir en los meses que quedan. Pero lo siguiente es un periodo de reconstrucción que va a requerir que los más grandes, las mentes más prolijas de nuestro país se empinen por encima de las más pequeñas y de las que buscan solamente su bienestar propio. Y ojalá esos, aunque nos gobiernen, den un paso hacia atrás y permitan que aquellos que piensan en el bien común pues tomen la rienda del país y lo lleven adelante, porque este es el momento en que lo necesitamos. O esto pasa o se acaba Panamá. Y créanme que no estoy exagerando. Bueno, gracias a Guillermo Ruiz y sobre todo gracias a todos ustedes que este año 2020 han estado con nosotros domingo a domingo aquí en el programa Entre Líneas. A todos que tengan una muy buena entrada del año 2021, que las adversidades están ahí como retos para superarse y así esperamos que todos salgamos de esta crisis unidos
y sobre todo fortalecidos. Gracias a todos por su audiencia. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente. Feliz año a nuestros oyentes y a nuestros televidentes. José, a ti, a Guillermo Antonio Ruiz y a todos nuestro equipo de producción por este año, que a pesar de las adversidades, domingo a domingo, hemos estado aquí presentándoles Entre Líneas.